Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas con Javier Orgaz, conmigo. Recordad suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que si no, no os voy a estar profundísimamente agradecido, recordarlo. Señoras y señores, vamos a dejarnos de milongas, que tengo mucha verborrea, estoy contento y feliz últimamente, veremos a ver lo que me dura a mí la alegría. Y vamos con la intro. Señoras y señores, Narciso Eau de Parfum Cristal de Narciso Rodríguez. Aquí la concentración va en 30 mililitros Eau de Parfum, una onza americana. Bueno, pues vamos con lo que vamos, y lo que vamos va a ser desde luego la aproximación según estoy hablando, así que vais a estar viendo, por supuesto, todo lo que es la caja típica al uso de Narciso, porque la verdad es que son así siempre, son así texturizadas con estas con esta especie de líneas que tocas y tal. Además siempre ha sido así, yo no sé si lo habrán cambiado alguna vez o que otra, pero la verdad es que son muy fieles. La caja lleva un troquelado normal y corriente, pues para ir sujetando la botellita, que en este caso de 30 mililitros no es muy grande, pero es suficiente, vamos, sobra. Y nos encontramos pues un tapón rosa atalcado con esta botella que tiene una forma total y absoluta de tintero. La botella es una botella de tintero, monísima. El tapón es un tapón de plástico, mono también. En la parte superior encontramos pues lo que es Narciso Rodríguez, es que no vamos a encontrar otra cosa, y no hay logotipo tampoco, y en la botella tenemos Narciso tal cual. Punto pelota. ¿El cristal dónde está? Pues no aparece ni tan siquiera el cristal en la botella, simplemente pone Narciso. Vale, y es que la botella, a ver, explico, este perfume se lo compró mi hermana y entonces yo se lo he secuestrado porque yo no me lo iba a comprar. Vamos a ver cómo atomiza, y el atomizador funciona muy bien, es un atomizador correcto, no llega a la matrícula de honor ni muchísimo menos, pero ahí estamos. Y ahora lo que sí que voy a hacer va a ser atizármelo yo, porque me da a mí la gana atizarme esta cosa tan rica, porque además un tío también se la podría poner. Hoy en día nos lo podemos poner todo, lo que pasa que tiene unos matices que son marcadamente femeninos. Ojo, cuidado, tapón que va al clic, Esto va al clic, así que supongo que con el uso de quitar, poner, se ablandará, ¿vale? Porque estamos hablando de un taponcito que es completísimamente de plástico, ¿vale? ¿Podría ser mejorable para el precio que tiene? Pues sí, pero ahí lo tenemos. Fresia, flor de azar del naranjo y bergamota en la salida. Jazmín, flores blanca, rosa y almizcle en el corazón. Cedro, benjuí, ámbar y cachemira en el fondo. Bueno, tenemos una fragancia que es controlada, está moderada, pero aún así a mí el resultado que me da en piel es muy óptimo. Me llega muy bien a 8 horas sin necesidad de reaplicar. Y tenemos una fragancia que tiene una estela y una proyección aproximadamente de 1 hora y media, como a 2 metros, pero luego se va a ir retrayendo, como todas, efectivamente, tranquilísimamente, hasta que se queda plenamente perceptible, pues a eso de unos 50 centímetros, 75, y está todo el tiempo, todo el tiempo. Esas 8 horas sin reaplicar está todo el tiempo y se siente, y además te genera como un halo, una nube alrededor tuya. Impresionante. También tengo que deciros que es una fragancia que es ultra mega femenina, como he dicho antes. Esto de que un hombre se lo puede poner, sí, tal y como está el mercado ahora mismo con respecto a la perfumería, un hombre se la puede poner, pero sería un tanto chirriante porque tiene unos tonos atalcados muy imperantes, pero no es atalcado tanto en cuanto hacia un iris, es atalcado de talco femenino. Es muy talco femenino, es talco íntimo femenino. Vamos a ser todavía más claros. Talco íntimo femenino. Estaría rozando muy mucho, sin llegar a ser lo mismo, una talquistina. Y mira que a mí talquistina me vuelve loquísimo, me gusta con locura. No llega a talquistina, pero sí a talco íntimo femenino. Es muy pulcro, muy limpio. Y la verdad es que es como a mí me gusta, sobre todo que huelan las mujeres por la mañana y por la tarde. Me apasiona ese tipo de olor. Y dentro de esto sí que ya debo de entrar en precisamente las versatilidades, mañanas y tardes. Por la noche le falta intención, pero se podría usar también. Ahora bien, creo que donde realmente se muestra a full es, por supuestísimo, por las mañanas a tope. Y por la tarde, pues sí, ¿vale? Por eso la he incluido. Pero por las noches, nada.
temporadas donde usarla es muy delicada. Esta fragancia, a pesar de que pueda parecer que tiene mucho ímpetu en la salida y que de hecho lo tiene, que tiene un rendimiento muy alto, tengo que deciros que en los veranos no va a triunfar como la Coca-Cola, se va a quedar muy flojita. Donde hay que usarla aquí sí que es siempre, en cualquier estación del año, fijaros lo que voy a decir y lo entrecomillo, con frío. Hay muchos veranos, hay muchas primaveras, hay muchos inviernos, hay mucho de todo, pero tiene que haber frío. Si no hace frío, aquí esto ya baja y baja mucho, Así que ojo a lo que estoy diciendo. No es versátil, solamente se puede emplear con frío, que es donde se muestra realmente hermosa y bonita, pero tiene que hacer frío. Como haga buena temperatura, la hemos liado. Además, si hace buena temperatura, fijaros lo que voy a decir, y a pesar del precio que tiene, que no es nada barata, creo que funcionaría muy bien como after gym, ¿vale? Para después del gimnasio, darse la ducha y salir, funcionaría perfecto, porque es muy pulcra. No es tan pulcra como el resto de la firma, o sea, que tiene Narciso dentro de esta división, pero tiene un algo que le permite la versatilidad de ponértela después de las duchas del gimnasio. Se queda muy limpia, se queda floral, muy muy floral. La fresia está marcando desde el principio y la zona carnosa de la flor de azahar del naranjo está presente, no se pierde en absoluto. Flores blancas, rosa y jazmín. La rosa, curiosamente, es que aquí está muy bien jugada la rosa porque precisamente tienes un atalcamiento que te deriva hacia lo que estaba comentando de ese talco íntimo femenino, pero está tan sumamente bonito y controlado que no hace que sobresalga una rosa espectacular, sino todo lo contrario, es una rosa tenue que va moderándose y se está siendo modulada también por el jazmín, que va dejando ahí una impronta muy carnosa sin ser estridente. Todo está controlado aquí, de verdad, todo controladísimo y qué bonito. La botella es muy masculina, La botella es un tintero total y absoluto, pero vamos, de cabo a rabo. Entonces, tal cual estaba diciendo, se va endulzando un pelín, porque por los almizcles florales que lleva, que no animálicos, y tienes un compendio que te invita a inhalar. Haces... ¡Oh, Dios mío! Es verdad, es que es algo que te invita a estar recreándote. No es que estés siempre dándole ahí resoplíos a la vida, no, pero de esto que de vez en cuando te la llevas puesta y dices, qué cosa más chula. Y es ahí donde realmente pues las fragancias te hacen gozar y disfrutar. Si no tienes esos instantes de decir que te llegan así, que te dices con la fragancia que llevas puesta, entonces es que no es tu fragancia de verdad. Las fragancias que son tuyas y que haces tuyas, te tiene que dar por hacer así de vez en cuando. Ay, Dios mío, cómo huele, cómo huelo. Esto es muy importante, Bueno, pues paso ya también a lo que serían las notas de fondo. Maderas, ámbar y resinas. Así por ir un poco más rápido, sí. Ganan en fijación a tope. Esta Crystal gana muchísimo en fijación. Estoy diciendo que siendo una fragancia que es moderada, dura 8 horas sin necesidad de reaplicar. ¿Por qué? Porque precisamente los fijadores que lleva junto con las maderas y el Benjuic, resinoso a tope ahí, pues efectivamente, cuidado, resinoso porque va aguantando la fragancia y hace que tenga mayor fijación en piel, ¿vale? Y todo esto juega muchísimo la baza de que dure y que no tengas que estar ahí, venga, vamos, por favor, que se entienda. Con frío, con calores, esto cae, ¿vale? Cae mucho, cae como a 6 horas, ¿vale? Y luego a luego estaría por decir que entre medio reaplicación, eso sí hace un calor extremo, y aquí en Murcia los tenemos, ¿vale? Pero quiero dejarlo bien clarito, las maderas están espectaculares, pero el tono floral atalcado entre la rosa, semicárnico con el jazmín, hacen que no resplandezcan maderas ni resinas en exceso. Esto que estoy diciendo se notaría ya casi prácticamente al final de la vida de la fragancia, ¿vale? Y afinando mucho el hocico, porque las flores están, y la fresia que además da un dulzor auténticamente espectacular floral, que está
todo el tiempo. Hoy la fresia está como nota de salida, la volatilidad, la fresia está todo el tiempo. O sea, vamos jugando unas bazas de dulzores florales muy importantes, pero siempre desde un producto que se queda lineal olfativamente porque es moderado. Que se entienda lo que estoy diciendo. Es lineal porque está trabajado desde un punto de vista moderado. Y por eso digo que es lineal, que no en absoluto aburrido, que cansancio, no. Es muy bonita esta fragancia. Señoras y señores, poquitas cosas más. Requete bonica, muy buena compra, hermanica, muy buena compra. Y la verdad es que encantado de poderos presentar ya por fin un producto femenino dentro del selectivo, que llevaba tiempo que no lo hacía y además que sepáis que tengo que ducharme y grabar un producto femenino, otro producto femenino, que además los tíos podemos usar. Sí. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.